Capítulo 2. Evoluciones y enfrentamientos. Decidimos sentarnos y discutir cosas con los ogros al día siguiente. Elegimos la casa de madera construida en la cima de la recientemente quemada plaza pública en el centro de la aldea. MYRD, el más joven de los 3 hermanos enanos, había hecho un gran trabajo elaborándola a partir del boceto básico que dibujé en un plano madera. Mi anterior periodo como contratista general me dio al menos esa cantidad de conocimiento, ya que solo leí medidas y dimensiones y tal, lo mejor que pude con carbón en madera y se lo entregué. Fue gran sabio, y la nueva libertad que mi cuerpo ofrecía, lo que lo hizo posible. Además, las herramientas de dibujo que trajeron los enanos. Con un poco de esfuerzo, podrías obtener algo casi tan preciso como con una computadora. Estaba empezando a sentir que podía levantar un rascacielos rápidamente. MYRD no tuvo problemas para comprender el esquema, tal vez mi enfoque de dibujo era mucho más fácil de entender a las tecnologías aplicadas en este mundo, lo cual tenía sentido. Los edificios alrededor de aquí eran un juego de niños en comparación con los tipos de cosas que habíamos diseñado para las selvas de concreto en mi mundo. El reino enano tenía un montón de impresionante arquitectura, desde luego, pero en términos de ejecución técnica, todavía tenía mucho camino por recorrer. Tal vez tendríamos grandes edificios construidos en esta plaza algún día. Era divertido pensarlo, pero estoy divagando. Guié a los ogros de sala de recepción de la casa, mirando alrededor para asegurarme de que todo hubiera sido construido como pedí. Ellos me siguieron dócilmente desde atrás, mirando ansiosamente alrededor de la casa como si fuera una novedad. No había ninguna decoración todavía, así que no sé qué les cautivaba tanto, pero como sea, la sala de recepción tenía una mesa grande, junto con algunos taburetes simples rodeándola. Todos estábamos allí reunidos, Rigurd, los 4 señores Goblins, y Kaijin el enano como mediador. 3 en total, incluyéndome. ¿Por qué tenía Rigurd y al resto aquí? Porque pensé que los ogros tenían algunas cosas importantes que decirnos. Si algo le estaba sucediendo al gran bosque de Jura, llegaría a nuestra puerta lo suficientemente pronto. No quería ser el único al que pudieran acudir para todas las crisis. Gobierna, pero no gobierna, como dicen. Aruna llegó con té para todos. Ella hizo una rápida reverencia una vez que terminó y salió de la sala de recepción. Todavía era un poco incómodo para ella, pero estaba empezando a aprender algunos modales. Maravilloso progreso. Llevé la taza a mis labios. Amargo, pero no tan desagradable. No solía ser tan exigente cuando se trataba de este tipo de cosas, pero el esperado retorno de mi sentido del gusto, tal vez me estaba haciendo más quisquilloso. El té verde algo amargo jugaba alrededor de mi lengua. Podía sentir su calor también. Mi cuerpo tenía cancelación de temperatura, supongo, pero todavía podía sentir esto. Es gracioso, los ogros parecían disfrutarlo también. Esperé a que se acomodaran antes de que empezáramos a hablar. Comencé preguntando por qué estaban allí en primer lugar. Ellos respondieron que estaban huyendo para reagruparse. Eso, en sí mismo, era inquietante. Tenía la sensación de que esto duraría un tiempo. Si hubiera una fuerza que pudiera derrotar a los ogros, tendríamos una amenaza en nuestras manos. Estas eran criaturas de rango B, incluso en solitario, y podía decir eso de la batalla de ayer. Y estos chicos aquí eran lo mejor de lo mejor. Maestros del bosque. La clase más alta de monstruos que encontrarías aquí, me dijeron. Lo mejor será escucharlos. Para resumir la historia de los ogros, hubo una guerra, y los ogros perdieron. Eso fue todo. Mientras estaba ocupado defendiéndome de Ifrit en esta aldea, los ogros estaban involucrando en una guerra. ¿Quién podría desafiar a la raza más poderosa en el bosque de Jura en una guerra, y ganar? Esto aumentó la tensión de todos en la habitación. Sus rostros se tensaron con preocupación. Ellos atacaron nuestra tierra natal repentinamente, murmuró el pelirrojo con furia. ¿Su poder era abrumador? Esos cerdos horribles, esos malditos orcos. Era un ejército de ellos, al parecer. Y a diferencia de los humanos, los monstruos nunca pensaban en declarar formalmente la guerra antes de atacar. Así que, mientras que los ogros no condenaban el ataque sorpresa en sí mismo, el hecho de que los orcos los atacaran, era lo que estaba lejos de la norma. ¿Por qué? Simple, la diferencia en la fuerza. Los orcos eran criaturas de rango de más fuertes que los goblins, pero nada que un aventurero veterano no pudiera manejar. Los ogros, por supuesto, eran 2 grados más altos que eso, lo que hace que una batalla 1 a 1 sea sumamente predecible. Y, sin embargo, los débiles desafiaron a los fuertes, y ganaron. Decidí profundizar un poco más.
El hogar de los ogros era bastante más grande que nuestra propia aldea, una unión informal de clanes, que en conjunto formaban una especie de casa-fortaleza de batalla para 300 miembros. Tan poderosos como el cuerpo de caballeros de una pequeña nación, en otras palabras, una fuerza equivalente a un ejército de 3.000 soldados entrenados para obtener el estatus de monstruo rango B. Estos ogros vivían una vida que podrías describir como militarista. Los clanes realizaban entrenamientos de batalla uno con el otro de forma regular, uniéndose de vez en cuando a este o aquel bando para ayudar a otras razas cuando se encontraban en conflicto con sus vecinos. Algunos de los clanes incluso habían dejado su huella en la historia, formando las fuerzas de vanguardia en los ejércitos de algún rey demonio u otro, y estos ogros descendían de ellos. Vivían, en otras palabras, como mercenarios. Y los ogros de este mundo estaban destruyendo rápidamente la imagen que una vez tuve de mis propias novelas de fantasía. Pero ese no era el problema. Habían sido derrotados por monstruos mucho más débiles, y parecía que aún estaban conmocionados, porque en esta sala de recepción estábamos mirando a los únicos sobrevivientes de todo el asentamiento. El pelirrojo se había llevado a su hermana, la princesa, lejos del lugar mientras su líder encabezaba un equipo para defenderlos de los orcos. Ella era parte de la nobleza después de todo, una especie de ogra sacerdotisa, y su gente la puso por delante de todo lo demás en sus vidas. Si solo fuera más fuerte, se quejó el pelirrojo. Lo último que él vio fue a los orcos, vestidos con una armadura negra, dando el golpe de gracia a su líder. Un orco gigante, uno que dejaba escapar una espeluznante aura. Y otro, una figura que no se molestó en ocultar su propia aura monstruosamente oscura, uno que llevaba una máscara que se parecía un poco a un payaso enojado. Era un demonio, estoy segura, declaró la sacerdotisa. Uno de alto nivel. Me temo que mi hermano nunca tuvo una oportunidad. En efecto, agregó el anciano. Saltamos a conclusiones sobre todos ustedes porque vimos a ese desalmado en acción. Pensamos que eras uno de ellos, cielos. ¿En serio? El lindo, pequeño y adorable yo. ¿Agrupado con este loco homicida? La forma en que lo pusieron lastimó un poco mis sentimientos, pero de nuevo, estaba usando una máscara. Tal vez era natural asociarme con ese demonio. Tenía la impresión de que un demonio podía ser casi cualquier monstruo inteligente. Los ogros contarían como demonios incluso. Pero si este tipo lo superaba tanto, tenía que ser algo más feroz. Supe por nuestra confrontación anterior que nada era más peligroso que los monstruos con un poco de inteligencia. Ellos podrían manejar la magia con la facilidad de un conjurador humano y manejar armas de igual forma. Eso, combinado con la fuerza física que superaba a la de la humanidad, los hacía difíciles de contrarrestar. Y mientras más alto sea el nivel del monstruo, más desastrosos podrían ser los resultados. Sería seguro asumir que estábamos tratando con un rango al menos. ¿No eran noticias agradables de oír? Y solo para aclarar las dudas, los goblins son una especie de subraza de la humanidad, por lo que sus formas evolucionadas de Hobgoblin no cuentan como demonios. Los ogros continuaron. Parecía que había otros 3 orcos equivalentes en fuerza a los de armadura negra. Los 4 se encargaron de los combatientes de élite de la fortaleza de los ogros, y mientras lo hacían, el resto de los soldados orcos se lanzaron al fuerte y ejecutaron la terrible masacre. Había varios miles, aunque era solo una estimación por parte de los ogros, pero aún así parecía increíble. Y lo gracioso era que todos estaban vestidos con el tipo de armadura completa que esperarías que un soldado humano o similar vistiera como uniforme. Como una ola masiva de metal, recorriendo el bosque a toda velocidad. Si eso era cierto, tenía que ser el trabajo de algo más que simples orcos. Los orcos también eran una subraza, pero eran tratados como monstruos de bajo nivel y poco inteligentes, como los goblins. No había manera de que pudieran juntar los fondos para equipar a todo su ejército con costosas armaduras. Además, había muchos monstruos poderosos en el gran bosque de Jura. Sería imposible que los orcos evitaran llamar la atención de camino hacia la fortaleza de los ogros. Parecía justo asumir que estaban aliados con alguna otra nación, una nación humana. Pero no podía adivinar qué querían, y eso me preocupaba. Si la fuerza fuera de varios miles, no hubieran podido simplemente querer aplastar a los ogros. Estarían apuntando a todo el bosque de Jura a ese ritmo. ¿Sabes?, ofreció Kaijin, podrían estar aliados con uno de los reyes demonio. Rey demonio. El rostro de Sisu pasó por mi mente, sus últimas palabras hacían eco a su lado. León, el rey demonio, el enemigo que yo había prometido derrotar, ¿podría ser posible? No estaba seguro de tener con qué vencer a un rey demonio todavía, pero, generalmente hablando, no creí que ningún rey demonio se preocuparía por este bosque. Fuera de él,
Sus tierras se extendían a lo largo y ancho, y sus campos fértiles eran atendidos principalmente por un gran número de golems y esclavos que habían sido capturados en batalla. Las tierras controladas por los reyes demonio nunca tenían que preocuparse por las hambrunas, y como resultado, estos reyes rara vez se preocupaban por las áreas bajo control humano. De la forma en que me lo explicaron, los llamados esclavos de guerra lo consideraban lo suficientemente bueno como para que sus vidas no fueran muy diferentes de las de los demás. No podía decir cómo los consideraban las naciones humanas, pero en lo que respecta a los habitantes del bosque de Jura, las tierras de los reyes demonios eran bastante frías. Así que, si alguien buscaba conquistar el territorio de otra persona, era muy probable que los humanos estuvieran involucrados. Al mismo tiempo, siempre podría haber un rey demonio o dos que quisieran iniciar una guerra solo por diversión o para pasar el tiempo. Beldora, el dragón de la tormenta, había sido un elemento disuasor, pero ahora, él se había ido. Tiene sentido. Tenía que pensar más en defender este bosque, supuse. Pero, de cualquier forma, una cosa era segura, este lugar estaba siendo invadido por orcos, ¿y ahora qué? Decidí escuchar a todos. Creemos que los orcos están tratando de tomar el liderazgo sobre el bosque, dijo Rigur después de que le diera una mirada. Todos me miraban ahora. ¿Luchar contra ellos? ¿Huir? ¿O unirse a su alianza? Por la forma en que actuaban los ogros, ellos sabían que podríamos ser enemigos una vez más, dependiendo de mi decisión. De repente las cosas eran mucho más intensas. Pero no me importaba. Bueno, ¿qué tal otra taza de té por ahora? Uno vino a mí, todos pusieron sus tazas respectivas en sus labios, y la tensión disminuyó un poco. Cierto, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Le pregunté a los ogros. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿cuál es su siguiente paso? ¿Van a retirarse para poder pelear otro día, o simplemente esconderse en algún lugar? Porque si planeaban huir, me preguntaba si tenían algún lugar en mente. No es obvio, aumentaremos nuestra fuerza, esperaremos una apertura y los desafiaremos de nuevo. Precisamente, debemos vengar a nuestro líder. Yo también, ahora estamos casi impotentes, pero me niego a dejar que esos cerdos de dos patas vivan. Prometemos seguir a nuestro joven maestro y a la princesa. Los ogros ciertamente tenían una respuesta. Deben haberse resignado a esto desde el principio. No había ni un solo indicio de vacilación nublando sus ojos. Deben haber sabido qué significaría para sus vidas, pero tenía que respetarlo. A pesar de lo acorralados que estaban, tuvieron la amabilidad de no matar a ninguno de los hobgoblins. Tenía la sensación de que me arrepentiría si los dejara marchar hacia su muerte. Hey, ¿ustedes están interesados en unirse a mi lado? ¿Qué estás? Fui suficientemente claro, ¿no? Si ustedes ya están acostumbrados a trabajar como mercenarios de todos modos, ¿por qué no trabajan para mí en su lugar? Si quieren pelear por su antiguo líder, me encantaría contratarlos para hacer eso, nosotros. Además, si lo que buscan es fuerza, ¿no creen que deberían ponerse de mi lado? Realmente no puedo hacer más que darles comida y refugio, pero... No podemos, hacer esto involucraría a esta aldea en nuestra búsqueda de venganza. No veo un problema con esto, dijo Rigurd. Estamos aquí para servir a Rimuru-sama, y ningún otro. Si él ordena, nadie orará contra sus deseos. Sí, agregó Kaijin. Eso, y eventualmente nos involucraremos en esto de todos modos, ¿sabes? Si tantos orcos están en movimiento, dudo que algún lugar de este bosque sea seguro. Muy cierto, intervino otro señor Gablin. Un espía de los hombres lagarto se puso en contacto con la aldea en la que solíamos vivir. Como Goblins, no pudimos entender qué quería en ese momento, pero me imagino que estaba investigando algunos nuevos movimientos o tendencias. Lo que significa que este lugar podría convertirse en un campo de batalla. Es mejor para todos nosotros trabajar juntos. Todos parecían estar lo suficientemente de acuerdo. No es como si un puñado de goblins pudieran hacer mucho por sí mismos. Si tuviéramos una horda de orcos viniendo, necesitábamos a tantas personas de nuestro lado como fuera posible. Cierto, propuse. Si aceptan servirme, creo que yo también podría hacer su sueño realidad. ¿Cómo, exactamente? Simple. Si se unen a mí, les prometo que pelearé a su lado si surge algún problema. Nunca abandono a mis compañeros, y si me permiten contratarlos, estaré encantado de cooperar con ustedes. Ya veo, así que protegemos a esta aldea y, a su vez, la aldea nos protegerá a nosotros. No es una mala propuesta. De hecho, es una propuesta increíblemente beneficiosa.
Podríamos usar este lugar como una base para aumentar las fuerzas de resistencia que necesitamos contra los cerdos. Sí, exactamente, contesté. Si vamos a luchar de todos modos. No estaría de más contar con ustedes. ¿Y podría esta alianza permanecer en su lugar hasta que el líder de los Orcus sea derrotado? Suena perfecto para mí. Serían libres de hacer lo que quieran una vez que se resuelva el problema con los Orcus. Podrían trabajar conmigo para construir una nación, salir de viaje, lo que sea. ¿Qué piensan? El ogro pelirrojo pensó esto por un momento mientras los otros permanecieron educadamente en silencio. Deben haber respetado sus habilidades de toma de decisiones. Él cerró sus ojos, luego los abrió una vez más. Muy bien, dijo. Serviremos bajo su liderazgo. Así que ese es el camino que eligió. Bien. Eso también es de gran ayuda para mí. Obtener a los ogros fue un gran hallazgo, en lo que a mí respecta. Pensé que no estarían molestos por la idea de servirme en calidad de mercenarios, y tenía razón. Y si tuviéramos que lidiar con varios miles de orcos, tendríamos que aumentar nuestros números, rápidamente. No teníamos idea de qué tipo de fuerza tenía este ejército de orcos, así que quería trabajar tanto como fuera posible. Puede haber sido estrictamente comercial, pero ellos habían jurado seguirme, y eso significaba que ahora éramos amigos. Y si éramos amigos, necesitaría que tuvieran algunos nombres reales, o de lo contrario sería un dolor en el trasero, ¿cierto? Déjenme darles nombres entonces. Ah, ¿qué está? ¿Qué piensan? Dije nombres. Es molesto no tenerlos, ¿verdad? No, ya somos capaces de comunicarnos lo suficientemente bien, así que... Jojo, en efecto. Los humanos pueden tener nombres ciertamente, pero nosotros los monstruos, tenemos poca necesidad de ellos. No sean estúpidos. No me importa si creen que no los necesitan o lo que sea. Estoy diciendo que yo los necesito, porque de lo contrario es un dolor en el trasero comunicarnos, ¿de acuerdo? Ese sí, pero... Por favor, espere un momento, explicó la ogra de cabello rosado. Dar un nombre puede ser una maniobra muy arriesgada. Y más con monstruos de rango alto. ¿Peligroso? Cierto, como utilizar demasiadas magículas y dormirme. Bueno, estaré bien siempre y cuando no intente nombrar una aldea entera a la vez, ¿verdad? No, deja de preocuparte, dije, ignorando a la de cabello rosado. Funcionará estupendamente. Es hora de pensar algunos nombres. Los ogros todavía parecían dudosos, pero al diablo con ellos. ¿Vamos a ponernos manos a la obra? Estaba realmente emocionado esta vez. Los ogros tuvieron la amabilidad de tener diferentes colores de cabello, lo cual facilitaba la creación de ideas. El pelirrojo se convirtió en Benimaru, un nombre que significa círculo rojo y tiende a asociarse con los samuráis de la antigüedad. Algo viril, parecía encajar bien con él en general. La princesa se convirtió en Suna, o planta escarlata. Tenía el cabello rosado y sabía mucho sobre hierbas y cosas. Sonaba bien. El de cabello blanco se convirtió en Akuro, anciano blanco, lo cual era bastante obvio dado su aspecto. El de cabello azul se convirtió en Souwei, sombra azul, gracias a ese ataque furtivo que casi me hizo tropezar. Si hubiera apuntado a alguien más, eso podría haber sido muy peligroso. La de cabello púrpura se convirtió en Sion, jardín violeta, porque la forma en que sobresalía su cola de caballo me recordaba a una flor. Finalmente, el de cabello negro se convirtió en Kuroe, básicamente negro, pero con un estilo campestre. Eso parecía coincidir con él, tosco, sin refinar, pero agradable. Estaba bastante satisfecho con mis elecciones. Se me ocurrieron casi de inmediato, como una especie de revelación divina. Pero mientras me sentía orgulloso, de repente comencé a sentirme agotado. Espera un minuto. En el momento en que supe lo que pasaba, ya era demasiado tarde. Estaba de vuelta en modo de reposo, porque nombrar a 6 personas agotaría mis magículas de esa manera. Pensé mientras volvía a ser un slime, ya no podía controlar mi cuerpo. ¿Un slime? ¿Qué, eras un slime todo el tiempo? Estaba demasiado débil para responder. Esto, al parecer, alarmó mucho a los ogros. Cayeron al suelo, aparentemente tan agotados como yo lo estaba por la ceremonia de nombramiento. ¿Qué está pasando aquí? No tendría mi respuesta hasta que mi magia fuera restaurada. Pasó una noche. Esta vez, el modo reposo fue incluso más duro que la última vez. Estaba consciente, pero era como si todo lo que veía estuviera en un sueño.
Mis recuerdos eran vagos, como si algo suave se presionara contra mí, o como si estuviera flotando en medio de flores fragantes o algo así. No tenía forma de saber exactamente lo que estaba sucediendo, pero probablemente estaba pensando demasiado. Sion, ¿cuánto tiempo vas a sostener a Rimuru-sama cerca de tu pecho de esa manera? Es hora de cambiar. Princesa Suna, no puede hablar en serio, no hay ningún cambio que hacer. Cuidaré de Rimuru-sama, así que, por favor, vaya a descansar. Basta de tonterías, Sion, te digo que yo me encargaré de Rimuru-sama. Al parecer, esto era una especie de discusión, pero estoy seguro de que solo me lo estaba imaginando. Justo como las estaba imaginando jugando tira y afloja conmigo. Dejemos el tema ahí, así que, ¿qué sucedió? Lo descubrí una vez que finalmente me desperté al ver a los 6 de pie frente a mí. El que estaba al frente era un joven apuesto con un ardiente cabello carmesí. Sus ojos tenían el mismo color rojo brillante, y estaban fijos directamente sobre mí, sin ninguna vacilación. ¿Quién es este?, pensé. Pero otra mirada lo confirmó, era Benimaru, el ogro llamado, joven maestro, por sus compañeros. 2 cuernos, más lisos y más hermosos que la obsidiana, sobresalían de sus mechones carmesíes. Solían ser más gruesos que los colmillos de elefante, pero ahora estaban afilados, pulidos y tan finos y hermosos como una obra de arte. El Benimaru que conocí era una figura enorme, pero este chico tal vez medía menos de 180 centímetros de altura, y su cuerpo estaba rígido y bien definido. La cantidad de energía que sentía de él, sin embargo, lo hacía parecer una persona completamente diferente a la anterior. No era tan fuerte como Ifrit, por ejemplo, pero esa fue la primera comparación que se me ocurrió. Él podría haber sobrepasado el rango ahora. ¿Cómo diablos nombrar a alguien desbloqueó tanta fuerza?, fue mi honesta reacción. Junto a él estaba una jovencita que estaba casi escondida a la sombra de Benimaru. Suna, supuse. Ella ya tenía una apariencia dulce, y eso había evolucionado masivamente junto con todo lo demás. ¿Cómo, qué diablos? Esta era una princesa total ahora. Un nivel completamente diferente al de antes. Su largo cabello, solo un toque rosado ahora, caía en cascada sobre su cabeza hasta la cola de caballo debajo. Tenía 2 cuernos de porcelana blanca, piel ligeramente sombreada, y labios parecidos a una flor de cerezo en primavera. Sus ojos carmesíes parecían un poco brillantes cuando me miraba. Viejo, qué atractiva. Ninguna chica anime 2D podría comparársele. Ella era más pequeña, alrededor de 150 centímetros, y el aura que proyectaba te hacía querer protegerla instintivamente. Akuro, el viejo ogro marchito, parecía mucho más joven ahora. Parecía listo para desplomarse en cualquier momento antes, pero ahora parecía que tal vez estaba empezando a acercarse a sus años dorados. Su postura era perfecta, y al menos parte de la fuerza física que había perdido con la edad había regresado, pensé. Incluso en una prueba de fuerza directa, él ya no era alguien a quien subestimar. Sus ojos seguían siendo negros, su cabello todavía tenía un sorprendente color blanco, pero ahora esos ojos estaban más afilados. Su largo cabello estaba atado hacia atrás, y tenía un par de pequeños cuernos a ambos lados de su frente. Parecía un guerrero, y si lo enfrentara ahora, no me gustarían exactamente mis probabilidades. Sion, la otra ogra, claramente había prestado mucha atención a su cabello. Estaba bien lavado y peinado, agradable y recto en lugar de simplemente atado en la parte posterior como antes. Tenía un atractivo color púrpura, una buena combinación para su cola de caballo. Tenía un solo cuerno, de un tono obsidiana negro otra vez, y naturalmente separaba su cabello. Sus ojos púrpuras estaban firmes sobre mí. Su piel era casi blanca, sus labios rojos brillantes. No se veía tan salvaje como antes, tal vez un poco de maquillaje, y eso, combinado con casi 160 centímetros de altura, la hacía ver malditamente increíble. Todo el paquete era elegante, como una supermodelo, pero tenía una parte extremadamente única, una parte que, independientemente de la masculinidad que yo había dejado atrás, obligó a mis ojos a vagar. Estaba en forma de slime, al menos, así que ya no podía ver dónde estaba mirando. Lo que era bueno. Apuesto a que ella se vería impresionante en un traje de negocios. Honestamente, desearía que ella fuera mi secretaria. Tales eran los anhelos de mi alma. Zoe tenía aproximadamente la misma edad que Benimaru, con una tez más oscura y labios de un tono ligeramente azulado y sombreados de negro. El único cuerno blanco en su frente contrastaba bien con su apariencia, y sus ojos azul marino exudaban una increíble fuerza de voluntad. Tenía una gran belleza para él, algo que Benimaru ciertamente no tenía, y tenía casi la misma altura. Para empezar, ¿cómo es que se estaban volviendo tan atractivas estas personas de repente?
Y no solo atractivos, sino, tan completamente opuestos a lo que eran antes. Un giro de 180 grados. Tal perfección me molestaba un poco, supongo que es un remanente de mi humanidad. Kurobe estaba en el apogeo de su vida. Para decirlo bien, él era robusto, de una manera no tan agradable, era peludo. Lo hacía sobresalir un poco entre los galanes y modelos que lo rodeaban, su cabello y sus ojos eran negros, su piel era de un tono marrón oscuro. Tenía 2 cuernos blancos, notables sin ser demasiado grandes en su frente, y en cierto modo, su apariencia promedio me hizo sentir una especie de parentesco con él. Su presencia era un alivio, en cierto modo. Entre eso y su aparente edad, tuve la sensación de que nos llevaríamos bastante bien, así que esos eran los 6, y no fue solo su aspecto lo que cambió. Benimaru y sus amigos habían evolucionado de ogros a Kijin, una progresión natural como la de los goblins a los hobgoblins. Los convertía en criaturas de aspecto más vistoso, pero en todo caso, su fuerza era lo que recibía la mayor mejora. Yo diría que todos habían sobrepasado el rango ahora. Al principio pensé que podría ser un error, pero no. Todos ellos. No es de extrañar que me robaran toda mi magia. Estaba empezando a parecer que cuanto más fuerte era el monstruo al que le daba un nombre, más magia requería para la mejora. Las evoluciones de los monstruos más fuertes requerían una cantidad acorde de magículas, una valiosa lección que tuve que aprender de la manera más difícil. Si hubiera arruinado esto, podría haber agotado mi magia completamente, lo que hubiera sido más que simplemente malo. La había agotado hasta el punto en que había entrado en modo de suspensión después de todo. Será mejor que trate de tomarlo con calma con este tipo de cosas de ahora en adelante. Había hecho un buen trabajo evolucionando 6 de estos chicos. Estaba orgulloso de eso. Pero me arrepentí. Es mejor que no se conviertan en traidores, por ejemplo. Y hablando del diablo, Benimaru dijo, Rimuru-sama, tenemos una solicitud, por favor, le rogamos que acepte nuestro solemne juramento de fidelidad. Genial. Ahora me sentía tonto por siquiera pensar en una traición. Cielos, no tienes que ser tan formal al respecto. Solo porque son mis mercenarios no quiere decir que quiero que se arrastren sobre mis pies. No es eso, Rimuru-sama, deseamos servirle como sus leales confidentes. ¿Qué? Les dije que eran libres de irse una vez que terminara el problema con los orcos, pero creo que Benimaru y su gente tenían otros planes. Deben haber hablado de esto entre ellos por adelantado. Por favor, concédanos su benevolente apoyo, entonaron al unísono. No tenía ninguna razón para decir que no. Pero, ¿estaban realmente de acuerdo con nada más que algunas comidas y un lugar para dormir? Eso me molestaba, pero si eso era lo que ellos querían, podría creer en ellos. Así, la población de la aldea aumentó en 6 habitantes en un solo día. Decidí tener en cuenta que, sinceramente, temía su aumento de fuerza. Tomando otra buena mirada, me di cuenta exactamente de cuánto habían cambiado todos. Se habían encogido bastante, lo que hacía que su ropa se agitara libremente, pero aún mantenían la dignidad al usarla. La belleza es una cosa malditamente útil en momentos como estos. No pensé que Kurobe pudiera lograrlo, pero creo que tomó prestado un atuendo de Kaijin, y funcionó en él. Si no fuera por los cuernos, casi lo confundiría con un enano. A Kurobe era el único que físicamente no había cambiado tanto. Su atuendo todavía le queda como al principio. Con Sion, por otro lado, era un poco distinto, ahora su mucho más amplio pecho amenazaba con desbordarse. Era mejor hacer algo acerca de ello. Garm debería ser informado de esto de inmediato, pensé mientras seguía mirando su pecho en secreto. La placa del pecho de Zoe todavía estaba hecha a pedazos. Me había olvidado de haberla destrozado, pero hey, hay una forma sencilla de compensarlo. Era hora de que todos los Kijin obtuvieran nueva ropa y equipamiento. Les había prometido encargarme de lo básico, y no quería que tuvieran problemas con sus antiguas porquerías, así que los llevé a todos a la caseta de Garm. Hey, jefe, me saludó, sonriendo mientras dejaba de trabajar. ¿Esos son los nuevos amigos ogros que tenemos? ¿Estás seguro de eso? Porque realmente que no me parecen ogros, pero... Parecía bastante sorprendido, ya que sus ojos miraban directamente el pecho de Sion. Sí, bueno, les di nombre a todos, así que ya no son exactamente ogros. Kijin es el término para ellos ahora, creo. ¿Kijin? Son una raza de alto nivel, ¿no? Nacidos solo en ocasiones extremadamente raras entre los ogros. ¿Lo son? Bueno, ahí lo tienes, supongo. ¿Crees que podrías hacer algo de ropa y armadura para ellos? Oh. Sí, seguro. Garm todavía parecía dudoso, pero se abstuvo de hacer más comentarios de más. Estaba seguro de que los mediría a todos en breve.
A Kurobe estaba bien así, y Kurobe aparentemente tomó prestados hace unos días trajes de Kaijin. Ropa de trabajo simple, en serio, pero Kurobe parecía bastante feliz con ellos. Y eso me recordó, porque su vestimenta se veía tan japonesa. Hey, le pregunté a Kurobe, sus armas son bastante inusuales, ¿no? Como él dijo, hace unos 400 años, un grupo de guerreros blindados llegó a la tierra natal de los ogros, gravemente heridos y aparentemente perdidos en el bosque. Los ogros eran un grupo de guerreros en ese momento, más parecidos a los monstruos de lo que son ahora, pero incluso entonces, no era su costumbre atacar a los indefensos. Eran una raza de alto nivel, no muy preocupados por la comida, así que se ocuparon de ellos. Los guerreros, agradecidos por esto, instruyeron a los ogros en técnicas de batalla y les regalaron sus armaduras. Uno de ellos sabía cómo forjar estas armas de estilo katana, y después de un largo proceso de prueba y error, lograron producirlas en masa. Uno de los guerreros que entrenaron fue mi propio abuelo, dijo Akuro orgullosamente, y él se aseguró de enseñarme todas las habilidades que tenía. Sí, agregó Kurobe, y mi familia está entre los herreros que suministran el armamento. ¿Así que pueden hacer esas espadas ustedes mismos? Estoy más versado en una espada recta, dijo Akuro, pero al menos he aprendido cómo apañármelas con ellas bastante bien. Kuroe, sin embargo, es una especie de maestro de armas para nosotros, ¿sí? Hice todas estas espadas. No soy muy bueno peleando, pero si quieres que golpee un poco de metal junto, soy el ogro que buscas. ¡Guau! No tenía idea de que había un herrero entre ellos. Kuroe era notablemente más débil que los demás, así que supongo que la fuerza no era lo único para él. Ese grupo de hace 4 siglos podrían haber sido de otro mundo como yo, pensé, ¿no es que tuviera alguna forma de saberlo con seguridad? Lo importante era que los ogros eran lo suficientemente inteligentes como para mantener su tradición. Muy bien, dije. En ese caso, Kuroe, serás el herrero consagrado de nuestra aldea a partir de ahora. Acepto humildemente, Rimuru-sama. Haré lo mejor que pueda por usted. Le presenté a Kaijin de inmediato, y como ya se habían reunido ayer, nuestras discusiones fueron rápidas. Los dos se pusieron en marcha de inmediato, y cuando me fui, ya estaban hablando de nuevas armas que podían fabricar, eso, y algún tipo de investigación extraña que Kurobe quería abordar. No sé si es por esto, pero parecía que Kurobe poseía una habilidad única conocida como investigador. Sonaba un poco como mi propia habilidad depredador, y estaba orientado a producir cosas, ofreciendo habilidades secundarias como análisis completo, almacenamiento espacial, y transformación de materiales. El almacenamiento espacial era básicamente como mi estómago, y la transformación de materiales le permitía jugar con las cosas que guardaba en el almacenamiento espacial. Por ejemplo, podría almacenar un gran montón de chatarra y transformarlo en lingotes sólidos para su posterior procesamiento. Más o menos como mis habilidades de copia. Era gracioso ver cómo investigador le daba a Kurobe el tipo de habilidades que él, y solo él, encontraría útiles. También había obtenido controlar flama y resistencia a cambios de temperatura, y aunque yo lo consideraba rango B en batalla, esas habilidades lo convertirían en una lucha bastante difícil para la mayoría de las personas, ¿no es así? Aunque parecía que el hombre mismo quería dedicar su vida a forjar katanas. Ahora, al menos, estaba bastante seguro de que los Hobgoblins no tendrían que preocuparse por el origen de sus armas. Pero antes de que entraran en la producción en masa, realmente quería que ellos hicieran algunas espadas para mí y para los Kijin. Le di a Kurobe un suministro bastante masivo de acero mágico para el trabajo y lo puse a trabajar. Voy a hacer las mejores espadas que haya visto, prometió él, golpeando un puño contra su pecho para enfatizar su punto. Lo esperaba con ansias. Tomadas sus medidas, Benimaru y Sowei salieron, vestidos con atuendos de piel. Personas tan apuestas, se ven bien en cualquier cosa. Estoy tan celoso. ¿Dónde están Suna y Sion? Sí. ¿Sobre eso? Benimaru se mostró un poco reacio a explicar. Después de insistirle un poco, me di cuenta de que las dos estaban aparentemente insatisfechas con el uso de simples pieles. Teniendo en cuenta lo elegantes que eran las vestimentas reales de Suna, supongo que no podría culparla. Ella dijo que solo arreglaría su propio atuendo, encontrando que las pieles eran demasiado irritantes para su gusto. La princesa Suna, verá, dijo Sowei, está muy dotada en la costura y tal. Una de las mejores entre nosotros, de hecho, podría creerlo. Ella y Sion se habían vestido con una tela que solo podía describir como sea, asumiendo que existiera en este mundo.
Se fabricaba tejiendo hilos de capullos de criaturas cercanas conocidas como polillas infernales, y luego infundiendo el hilo con una gran cantidad de magia para obtener una protección adicional. También llevaban ropa hecha de lo que parecía cáñamo trenzado, no muy alejada de los taparrabos que llevaban los goblins, aunque estaban mucho mejor cuidados. No estábamos hablando de las mismas plantas base, por supuesto, pero era básicamente idéntica. Los ogros cultivaban una gran cantidad de una planta similar al algodón, algo que supuse que Suna podría procesar, y el tejido resultante era lo suficientemente resistente. Sería útil para la ropa de todos los días, pero... oh, esa seda. Definitivamente necesitamos más equipo de batalla hecho de seda, con la defensa que ofrece. Sería perfecto para usarla como la cota de malla que Gaarm hizo para nosotros. Decidí mencionarlo una vez que lo vi observando a Benimaru. Ya veo, dijo Gaarm. Ropa de tela trenzada. Sí, me preguntaba si podríamos hacer algo con la seda, ¿en realidad? ¿Sea? Me sorprendió la sorpresa que esto le causó a Gaarm. Aunque tal vez yo no debería haberlo hecho, dado lo caro que se veía eso en el reino enano cuando estuve allí. El cáñamo y la ropa de algodón estaban por todas partes, pero la seda era una rareza. Ni siquiera sabían cómo hacerla, y los materiales principales eran más que preciosos. Tal vez podría ayudar con eso, intervino Zoe. Las polillas infernales eran monstruos rango B, capaces de encantar a las personas con las esporas que liberaban de sus cuerpos, pero como larvas, eran indefensas. Simplemente buscaban capullos que contenían insectos jóvenes y los cosechaban. Decidí dejar la cosecha a nuestra tropa de caballeros goblins, con Zoe guiándolos a los lugares secretos que conocía para ese propósito. Tarde o temprano, me gustaría capturar algunas larvas e intentar criarlas en un edificio de la aldea. No es que supiera mucho sobre cómo funcionaba, pero si podían criar gusanos de seda en la tierra, tenía que ser posible. Probablemente era posible con un poco de ensayo y error. Suna y Sion pronto salieron, con sus ropas arregladas. Llamé a Gaarm y al de aspecto bastante aburrido de Urdi les presenté formalmente a Suna. «Oh, cielos», exclamó ella cuando le expliqué las cosas. Sería capaz de ayudarlo, Rimuru-sama. Así que mientras hablamos, comencé a delegar deberes. Suna produciría textiles y telas de alta calidad para uso de vestimenta. Gaarm fabricaría equipos de batalla artesanal hechos de seda. Dor teñiría el tejido resultante y la ropa. Con sus esfuerzos combinados, en poco tiempo tendríamos toda la ropa cómoda que necesitábamos. Cuando repasamos esto, de repente me pregunté si podríamos usar hilo de acero pegajoso para cualquiera de ellos. Dada mi capacidad de cancelación de temperatura, probablemente podría manejar la mayoría de los ataques por calor, o al menos hacer la ropa a prueba de fuego. Oh, gracias, Rimuru-sama, sonrió Suna. Estoy segura de que podré producir la mejor tela que haya para usted. Espero que lo hagas. Solo déjemelo a mí, Rimuru-sama, agregó, sonrojándose ligeramente. Qué linda. Ella debe haber amado ser apoyada en eso. Coser era su hobby, y usar eso en el curso de sus deberes de princesa parecía proporcionar mucha motivación. Por lo que pude ver de los hermanos enanos, trabajar con una joven tan atractiva también era de su agrado. Por favor, por favor, por favor, solo no intenten nada estúpido con ella. Ella puede lucir linda, pero era letal. Si intentaban darle una palmada en el trasero o algo, dudaba mucho que estuvieran vivos al amanecer. No me extrañaría viniendo de ellos. Ser liberado de deseos carnales como este me había convertido en un juez bastante frío respecto al carácter de otras personas. Si no fuera un slime, probablemente estaría más preocupado por mi propio cuello que por cualquier otra persona. Así de linda era ella. Una princesa demonio total. ¿Arriesgarías tu vida tratando de invitarla a salir? Por un capricho, decidí hacer algunos dibujos. No había ningún papel alrededor, así que todavía estaba usando carbón sobre madera. Mi nuevo cuerpo hacía bastante fácil diseñar lo que quería, que en este caso era lo que llamaríamos un traje de negocios de mi propio mundo. Tracé algunos trajes de ejemplo para hombres y mujeres, tratando de imaginar a Benimaru usándolos como yo. Dadas las miradas con las que todos estaban dotados, pensé que estos los complementarían perfectamente. A Sion en particular, con su digna apariencia, pensé. Muy interesante, dijo Suna cuando se lo mostré. Me encantaría tratar de hacer algunos de estos, así que eso fue todo. Mientras tanto, decidí que iría con algo un poco más informal para mí, una camisa ligera y unos pantalones, buenos para el calor del verano. Tampoco me importaría algún tipo de ropa deportiva, pero de ninguna manera podría conseguir una cremallera en este mundo.
Por ahora, había usado comunicación de pensamiento para comunicar mi imagen de cómo deberían verse y sentirse a las personas, así que espero que eso lo hagan por mi tarde o temprano. Con estos pedidos, todos nos despedimos del taller, excepto Suna. El lago Sis estaba situado en el centro del gran bosque de Jura, rodeado por una amplia región de pantanos. Era el dominio de los hombres lagarto. Un puñado de cuevas rodeaba el lago. Estos formaban una especie de laberinto subterráneo natural que obstaculizaba a cualquiera que intentara entrar, y al final, se encontraba la vasta caverna que contenía la fortaleza de los hombres lagarto. Allí, la raza mantenía el control sobre el área del lago, asegurada por la protección natural con la que fueron bendecidos. Hoy, sin embargo, los hombres lagarto fueron recibidos con noticias que tenían el potencial de afectar el futuro de su especie. Los ejércitos de orcos estaban aquí, y avanzaban hacia el lago Sis. El jefe, al escuchar esto, logró mantener su compostura. «Prepárense para la batalla», gritó. «Vamos a devolver a estos cerdos al abismo del que vinieron». Él estaba sumamente confiado, pero eso no significaba que se durmiera en sus laureles. Junto con la orden de ataque, envió la llamada para reunir toda la información precisa sobre el ejército orco que su gente pudiera encontrar. Tenían que controlar sus números para comenzar. Un hombre lagarto promedio, carnívoro y feroz en batalla, era rango CI. Sus líderes de batallón probablemente lograrían un B, tal vez unos pocos hasta una B incluso. Tal vez alrededor de la mitad de la tribu serviría en batalla, y esa mitad sería una presencia formidable en cualquier guerra. La sabiduría convencional dictaba que un cuerpo de caballeros completamente armado de uno u otro de los pequeños reinos alrededor del bosque era una sólida amenaza CI. En la mayoría de estos reinos, los militares consistían en como máximo el 5% de la población total, por lo general, cerca del 1%, a menos que estuvieran involucrados en una guerra prolongada. Una fuerza de 10.000 hombres lagarto, que muestra el trabajo en equipo y la sincronización por la que era conocida la raza, no ofrecería ninguna esperanza para un reino cuya población era inferior a 1.000.000, y esta sería una pelea en su propio terreno. Al jefe le gustaban sus posibilidades, pero todavía había algo que le molestaba. Los orcos no tenían ningún problema en perseguir a oponentes más débiles, pero nunca se habían atrevido a desafiar a los escaños más altos en la cadena alimenticia. Los hombres lagarto no eran débiles. Eran más alto, por así decirlo. Los goblins serían una cosa, pero ¿qué los hacía actuar tan intrépidos contra los hombres lagarto? La pregunta dio origen a una pequeña semilla de duda en su mente, una que incluso ahora apuñalaba el corazón del jefe. Él era un hombre audaz, pero también era cuidadoso, un equilibrio que debía tener cualquiera que quisiera liderar una tribu tan feroz. Y las preocupaciones del jefe terminaron siendo demasiado acertadas. La fuerza de los orcos suma un total de 200.000 efectivos. El reporte del equipo de espionaje al jefe y su consejo de ancianos de la tribu se manifestó en forma de una corriente de miedo a través de la gran caverna. Su contenido, entregado en medio de la respiración entrecortada de los guerreros hombres lagarto, congeló a todos en su lugar. «Ridículo, eso no podría ser posible», se burló uno de los ancianos. El jefe estuvo de acuerdo, él habría dicho lo mismo si no estuviera en su posición actual. Él tenía el deber de ser una roca para su pueblo, impasible ante cada mala noticia que los afectara. Él no podía creerlo, pero no podía simplemente decirlo. Si el reporte resultaba ser preciso, tendría que aceptarlo y proponer contramedidas. «¿Es esto cierto?», preguntó. «Por mi propia vida, lo es, mi señor». «Muy bien. Puedes irte y descansar», le dio al guerrero un gesto de asentimiento y ordenó a los hombres lagarto, que sin duda habían corrido a toda velocidad día y noche para entregar las noticias, que salieran de la cámara. La imagen del jefe, tan sabio y reservado como siempre, debe haberlos aliviado un poco, tanto que cayeron al suelo, justo donde estaban, demasiado agotados para continuar. Era toda la prueba que la habitación necesitaba para que sus noticias fueran ciertas. 200.000. Es una locura. Al ver a sus compañeros guerreros llevarse al equipo de espías, el jefe se vio obligado a reevaluar la situación. Los orcos eran ciertamente una raza que se multiplicaba rápidamente en términos numéricos, pero dudaba que incluso ellos pudieran reunir una gran variedad de hombres y mujeres en un solo lugar. ¿Cómo podrían siquiera tener la logística para abastecer a 200.000 estómagos hambrientos? Sería un esfuerzo gigantesco, mantener alimentadas esas líneas de suministro. Transportar toda esa comida no podría haber sido factible para semejante muchedumbre indisciplinada. «Los orcos son patanes egoístas», le susurró uno de sus asesores. «No se preocupan por nada ni nadie más que por ellos mismos. ¿Cómo pudo alguien hacerlos trabajar de forma coordinada?». «Esa es la pregunta», pensó el jefe.
Incluso el líder más talentoso no podía controlar una fuerza de 200.000 a la vez, a menos que tuvieran el control absoluto sobre todos ellos. 1000 a la vez sería el límite práctico. Los orcos eran monstruos rango de con inteligencia por debajo de los humanos. Se preocupaban poco por cualquier cosa que no estuviera directamente delante de sus rostros. Eran tontos en solitario, y la palabra cooperación no existía en su vocabulario. El jefe tenía las manos ocupadas manejando a todos los hombres lagarto que le servían, que eran unos 20.000. Y esa era una raza que, en general, vivía en armonía unos con otros. Agrega un cero a esa cifra, e iría simplemente más allá de la comprensión. ¿Hay algún tipo de clase de genio entre ellos liderando las fuerzas?, se preguntó el jefe a sí mismo. Difícilmente podría ser el caso, respondió su asesor. Cualquier persona capaz de mantener el orden entre ellos tendría que ser un monstruo único, y nunca he oído hablar de más de una de esas criaturas al mismo tiempo. En efecto, intervino otro. La idea de múltiples monstruos únicos de su calibre, mi señor, naciendo entre los orcos, es imposible de pensar. El jefe asintió mientras cada uno sacudía sus cabezas con incredulidad. No. Tiene poco sentido. Pero no tiene sentido negar los hechos. Sí, debo asumir que este reporte es cierto, que son capaces de hacer los orcos. Incluso si los orcos tuvieran varios monstruos únicos como el jefe de los hombres lagarto, ¿tendrían que trabajar juntos para lograr el mismo objetivo? Reunir una fuerza inaudita como esta requeriría alguna otra presencia, algo que empuje a todos esos monstruos únicos y talentosos a luchar por un objetivo común sin atacar el cuello de otro. Un líder tan carismático únicamente significaría mantener bajo control a los orcos de menor nivel. De hecho, podrían ser una amenaza como ninguna antes vista. Debo tomar medidas bajo el supuesto de que un líder tan superior está entre ellos. ¿Los orcos tienen a alguien así entre ellos? Espera. Podría ser. Al llegar a un cierto punto en su propia lógica, el jefe se agitó visiblemente. El pensamiento era algo que deseaba desvanecer de su mente, pero no podía. Alguien capaz de gobernar sobre tal fuerza. Alguien quien se decía que solo nacía una vez cada pocos siglos. Podría haber un Orc Lord entre sus filas. A pesar de lo suave que fue el susurro del jefe, se transmitió fuerte y claro a su gente a pesar de la creciente conmoción. Quienes lo entendieron se quedaron callados, y finalmente silenciaron toda la caverna. Un Orc Lord, pero seguramente. Sí, sí, por casualidad, este fuera el caso. Los ancianos, que servían como asesores del jefe, tampoco pudieron negar la posibilidad. Un Orc Lord era criatura de leyendas, y en sus pensamientos, de hecho, era capaz de comandar un ejército de 6 cifras. Cuanto más reflexionaban sobre la idea, menos podían imaginar cualquier otra razón para este estado de emergencia. Sí. Sí, de alguna manera, tienen un Orc Lord entre ellos, eso sin duda explicaría por qué se han unido de esta manera. ¿Pero con qué propósito? ¿Acaso importa en este punto? La única pregunta es si podemos derrotarlos o no. La caverna estaba alborotada una vez más, los asesores intercambiaron una hostil opinión tras otra. Si podemos derrotarlos o no. Pelear en una llanura pondría en desventaja a los hombres lagartos superados en número. Los pantanos, sin embargo, eran su patio trasero. Con una cuidadosa mano y las trampas correctas colocadas en su lugar, ellos tenían todas las posibilidades de ganar, o pensaba que las tenían. Si esto era solo una simple horda de orcos como cualquier otra, el jefe sabría cómo eliminarlos de muchas maneras. Pero si realmente había nacido un Orc Lord, ya no era tan fácil. Si fueran superados en número, tendrían que mantener la moral alta y abrumar al enemigo con su trabajo en equipo. El jefe sabía que era posible, con su conocimiento de las tierras locales, pero esa estrategia no funcionaría contra un Orc Lord. Un Orc Lord era un monstruo único, uno que podía olfatear y devorar el miedo que yacía en los corazones de sus aliados. El jefe pensó para sí mismo, ¿cómo podemos escapar de este dilema? Si este Orc Lord resultaba ser una amenaza inexistente, él no podría pedir nada más. Pero, no obstante, se sentía obligado a tomar todas las medidas posibles antes de la confrontación. Necesitaría apoyo. El jefe, decidido, llamó a uno de sus hombres. El nombre de este hombre era Gabiru, y aun siendo tan prudente y considerado como era, ni siquiera él, como jefe, pudo ver la cantidad de combustible que esa persona pronto agregaría a las llamas de este caos. Los pálidos señores Goblins se miraron nerviosos al comenzar su reunión. Había menos asistentes que antes, lo que tenía sentido. Muchos habían huido ante esta amenaza sin precedentes, una que podría cambiar drásticamente el gran bosque de Jura para siempre. Todo comenzó con el ataque de los lobos terribles. Eso, y todos los goblins que abandonaron las aldeas a las que pertenecían los guerreros nombrados. A pesar de esta deserción en masa,
los luchadores nombrados lograron defenderse de los lobos. Un salvador entre ellos había usado su fuerza incomprensible para protegerlos. No solo los luchadores nombrados superaron la amenaza de los lobos terribles, sino que los obligaron a cumplir sus órdenes, y ahora estaban intentando reconstruir su aldea. Los aldeanos que habían profesado el deseo de luchar con ellos en un tribunal hace un tiempo ya se habían ido, se mudaron a la aldea dirigida por este salvador. Goblins, esas pequeñas e insignificantes criaturas, no tenían esperanza de sobrevivir a menos que vivieran en grupos, ayudándose mutuamente. Pero incluso después de todo lo que sucedió, no había forma de que estos goblins, después de abandonar a sus parientes de esta manera, pudieran doblegar su orgullo y rogar por perdón. No importa cuánto, en lo profundo de sus corazones, ellos realmente quisieran hacerlo. De hecho, algunos ya lo habían anunciado. Pero si intentaran unirse a ellos ahora, sin duda serían tratados igual que los esclavos. Pensándolo de esa manera, era completamente inútil. Afortunadamente, este salvador no dio indicios de querer tragarse las aldeas que lo rodeaban. Quizás ellos podrían mantener el statu quo, viviendo como lo hacían antes. Eso sería lo mejor, sí, pero la vida no era tan amable con ellos. Un día, de la nada, un pequeño grupo de caballeros orcos vestidos con armaduras completas vinieron a visitarlos. Somos caballeros del ejército orco. A partir de este momento, esta tierra está bajo el control de nuestro valeroso Urklor. Les daremos la posibilidad de que los gusanos sigan vivos, si lo desean. Deben reunir todas las provisiones de alimentos que puedan dentro de los próximos días y traerlas a nuestro cuartel general. Si lo hacen, perdonaremos sus vidas y les trataremos como los esclavos que son. Si no lo hacen, no les mostraremos piedad. No ofrecemos términos de rendición a quienes nos desafían, piensen bien antes de tomar cualquier acción, gajajaja. Completada su declaración unilateral, los caballeros orcos se despidieron audazmente. Los orcos eran, en el mejor de los casos, monstruos rango de más fuertes que los goblins, sí, pero no abrumadoramente en un 1 a 1. Este tipo de fuerza estaba más allá del conocimiento común. Al gran bosque de Jural estaba ocurriendo algo desconocido y aterrador, ahora todos estaban seguros. Algo que presagiaba cosas oscuras no solo para esta aldea, sino para todos los demás en los alrededores. En el momento en que las aldeas se reunieron y se enteraron de que los caballeros orcos les habían hecho exactamente las mismas declaraciones, la desesperación se había apoderado por completo de ellos. En ese momento, todos los goblins se dieron cuenta de que no había dónde ir. Los orcos querían que los goblins suministraran su comida, eso es lo que sabían. Lo querían de ellos para evitarse el esfuerzo de conseguirlo por ellos mismos. De lo contrario, habrían arrasado las aldeas goblin a primera vista, quemándolas por completo. Afirmaron que les perdonaron la vida, pero si iban a confiscar cada pedazo de comida que tenían, ¿cuál era la diferencia? O morirían de hambre o serían asesinados. La diferencia estaba entre una muerte segura o una posibilidad infinitamente pequeña de sobrevivir. No importa cuánto apretaran sus dientes, los goblins no tenían más que una completa aniquilación esperándolos al final de la línea. Sus fuerzas listas para la batalla eran menos de 10.000. No había manera de hacer contacto con sus compañeros en las tierras exteriores, sin estar afiliados con los ancianos tribales. No había nada que hacer. Justo cuando se encontraban en este callejón sin salida, fueron recibidos por noticias que forzaron sus manos aún más. Un enviado de los hombres lagarto había venido a visitarlos. ¿Era esto un rayo de esperanza? Los ancianos goblins se apresuraron a reunirse con este mensajero, un hombre lagarto llamado Gabiru, quien afirmaba liderar a los guerreros de su tribu. La llegada de una criatura nombrada hizo que ellos se arremolinaran a su alrededor, como un salvador que seguramente los sacaría de esta horrible situación. Quiero, les dijo este salvador, que me juren su lealtad, háganlo, y su futuro será realmente brillante. Los ancianos decidieron inmediatamente confiar en él. Era el error clásico de los débiles, agarrar cualquier cosa que pudiera ayudarlos. Algunos de los goblins sugirieron que sería preferible reincorporarse con sus viejos hermanos en lugar de ser gobernados por los hombres lagarto, pero eran la minoría. La votación fue emitida, y ahora estaban bajo disposición de Gabiru, sin tener idea de que esto efectivamente grabó sus destinos en piedra. Gabiru, gran guerrero de los hombres lagarto, había llevado a 100 luchadores con él fuera de los pantanos a través de un edicto real. El jefe le había dado sus órdenes que particularmente no le gustaban. Él era un monstruo nombrado, y su jefe sin nombre lo estaba usando como un par de bueyes enganchados a un carruaje, e incluso si este jefe era su propio padre o no, estaba empezando a poner a prueba su paciencia. Él sabía que había sido elegido. Que era especial. Era una fuente de orgullo para Gabiru, y la fuente principal de su autoestima.
Y, elegido, había sido. Se había encontrado con un cierto monstruo en los pantanos, y ese monstruo le dio un nombre. Tienes potencial, le dijo esta figura. En el futuro, podría imaginar que eres mi mano derecha, volveré a verte algún día. Así, él fue nombrado Gabiru. Lo recordaba como si hubiera ocurrido ayer, el evento, y el monstruo, Helmut. Él veía a Helmut como su verdadero maestro. Él puede ser mi padre, pero ¿por qué motivo tengo que dejar que un monstruo sin nombre me guíe por siempre? Necesito gobernar sobre todos los hombres lagarto algún día. Tengo que hacerlo, por el bien de Helmut-sama. Era así como deberían ser las cosas. No podía ser, o eso pensó Gabiru. Era un efecto secundario de querer ser reconocido por su padre, la figura siempre estricta, el gran líder de todos los hombres lagarto. Él estaba dejando que su orgullo lo superara, pero no tenía el vocabulario para darse cuenta de eso, y ahora que, el jefe le había ordenado que viajara por las aldeas Goblins y buscara su cooperación. Se le permitió amenazarlos en cierta medida, pero se le prohibió expresamente hacer cualquier cosa que pudiera hacerlos levantarse contra los hombres lagarto. Una idea poco entusiasta, creía Gabiru. Lo que funcionaba con los Goblins eran las demostraciones de fuerza. Siempre ocurre. En lo que a él se refería, su manera funcionaría bien, él tenía todo el poder que necesitaba para ello, sí. ¿Qué jefe tan débil como, porque el simple pensamiento de una horda de orcos lo hacía temblar de miedo? Ahora es mi oportunidad de tomar el control de toda la tribu, parecía la oportunidad perfecta. Pero no sería fácil llevar a los hombres lagarto a su lado, los hombres lagarto valoran el poder, pero también la solidaridad, por encima de casi todo lo demás. El jefe mantenía el control sobre todos sus ciudadanos, hasta el más humilde de ellos, y Gabiru sabía que pocos se pondrían de su lado al principio. Incluso así, él pensó que podría reunir a suficientes soldados que fueran leales a él. Los Goblins, por ejemplo. De bajo nivel, sí, pero actuarían lo suficientemente bien como escudos de carne. Un número significativo de ellos, e incluso ellos podrían representar una amenaza. Sabía que la fuerza estaba en los números, y 10.000 de ellos sonaban muy útiles para él. ¿Por qué preocuparse por los orcos? Con mis poderes como el guerrero más fuerte entre los hombres lagarto, ellos son nada más que una tontería, y podría aprovechar esta oportunidad para hacer que mi padre abdique de una vez por todas. Entonces, uno de los guerreros con él intervino, la era de Gabiru-sama está a la vuelta de la esquina. ¿MMM? Ajajajaja, en efecto, en efecto. Muy bien, y prometo que todos le seguiremos hasta el fin del mundo. Gabiru dio un asentimiento confiado. En su mente, su futuro como el nuevo jefe y gran líder de los hombres lagarto ya era un hecho. Entonces, tal vez, su padre finalmente lo vería por lo que realmente era. Por ahora, sin embargo, tenía que ser discreto. Ocultarse y esperar la oportunidad correcta. La construcción de sus fuerzas era lo primero, así que viajó a las aldeas Goblins. Una por una, y los puso bajo su mando. Al parecer, ya habían hecho contacto con los orcos, y eso fue suficiente para que lo trataran como una especie de benévolo mesías. Esto solo sirvió para aumentar su ya creciente confianza, haciendo que las cosas se movieran en direcciones inesperadas. Soy el verdadero héroe aquí, pensó Gabiru. Sus acciones se hicieron más audaces, más arriesgadas. Sus infladas ambiciones estaban hambrientas, y pronto necesitaban ser alimentadas. Varios días pasaron. Al principio, me había preocupado de que Benimaru y los Kijin no se llevaran bien con mi gente, pero supongo que no tenía nada de qué preocuparme. Para los Hobgoblins, eran un rango o dos más altos en el orden jerárquico, pero los Goblins tenían la capacidad de aceptarlos como su parte de los suyos. Y como los Kijin no estaban demasiado interesados en atacar a los que eran más débiles, prácticamente eran dignos de ser adorados, en lo que respecta a los Goblins. Con Kuroe haciendo espadas, Sun haciendo ropa, y Zoe recolectando capullos de polillas infernales, yo tenía a todos trabajando. Benimaru y Akuro estaban en la caverna subterránea, de la que les había hablado. Entrenamiento, ellos lo habían llamado. Lo cual estaba bien para mí, en sus formas evolucionadas, estoy seguro de que tenían nuevas habilidades que necesitaban ser probadas. Sion había mencionado dónde estaban cuando estábamos inspeccionando las estructuras actualmente en construcción de la ciudad. O para ser exactos, estaba siendo sostenido cerca del pecho de Sion mientras ella caminaba alrededor. Ella se había ofrecido voluntaria para ser mi secretaria, y yo no tenía motivos para rechazarla, por lo que ahora servía como mi transporte en el lugar de Eranga. Podría haberme transformado en humano, pero, en realidad, ser un slime era mucho más fácil. Definitivamente no tenía
Ningún motivo impuro como disfrutar de la sensación de estar atrapado entre sus pechos o algo así. Grados. Lo llamaba una ciudad en este momento, y esa era la mejor manera de describirla. Ciertamente ya no es una aldea. En cuanto a lo que tenía planeado para el futuro, estábamos empezando a tener un alcance bastante amplio. Por supuesto, todavía estábamos lo suficientemente ocupados con el sistema de alcantarillado y otras infraestructuras subterráneas como para que pasara un tiempo antes de que muchas cosas cambiaran sobre el suelo. Sin embargo, dado el entusiasmo que mi YR le estaba dando a su trabajo, yo tenía muchas razones para esperar grandes resultados. El centro de la ciudad empezaba a llenarse de edificios, aunque la mayoría eran solo temporales. Se estaba convirtiendo en nuestro distrito industrial, una línea de casas de madera ubicadas junto a nuestros almacenes, que sirven como talleres para la construcción de armas, armaduras y ropa. Kuro estaba escondido dentro de uno, riéndose con Kaijin mientras trabajaba en algo. Estaba esperando pacientemente para descubrir qué era, ya que sentía que me interpondría en el proceso creativo si irrumpía, así que nos dirigimos hacia el edificio donde estaba Suna. Ah, Rimuru-sama. Ella sonrió tan pronto como me vio. Se levantó rápidamente para recogerme, como si me arrebatara de las manos de Sion. Me dio unas cariñosas palmaditas mientras me daba un recorrido, mostrándome cómo estaban manejando su trabajo. Parecían estar divirtiéndose allí, lo cual me alegró ver, y mientras conversábamos, ella no tenía ninguna queja en particular. Cada vez que Soei regresaba con sus capullos, se dedicaban directamente a la producción de seda. El trabajo sobre el cáñamo y la tela de algodón ya estaba en marcha. Me impresionó su velocidad. Bueno, tenemos que agradecérselo, Rimuru-sama, dijo Suna. Resultó, y no tenía idea de esto, que Suna había obtenido la habilidad única análisis, la misma que yo había estado usando. Al parecer, ella había heredado muchos de los beneficios que yo tenía como parte de mi habilidad gran sabio, aceleración de pensamiento, analizar y evaluar, cancelación de canto, y toda la creación. En su caso, sin embargo, sus habilidades de evaluar eran tan avanzadas que podía usar percepción mágica para analizar objetos, donde yo primero tenía que usar depredador, bastante conveniente. Pero gracias a ganar esa habilidad única, ella había perdido una parte decente de su energía mágica. Eso la había llevado de nuevo a un nivel aproximadamente B, aunque la evolución era todavía una mejora de fuerza, así que ya no tenía ninguna queja. Rimuru-sama, dijo Sion mientras nuestra conversación con Suna se calmaba, la princesa Suna tiene trabajo que hacer, tal vez sea mejor que la dejemos por ahora. Ella tenía un horario para mí, como cualquier secretaria decente. Oh. Entonces, ¿estás cuidando adecuadamente de Rimuru-sama? Por supuesto. Pude sentir a Sion alejándome de Suna. Me ocuparé de todas las necesidades de Rimuru-sama, así que no hay necesidad de preocuparse por eso. Jejeje. Ciertamente tampoco me importaría cuidar de él, en absoluto, princesa Suna. No hay necesidad, yo lo atenderé completamente. Casi podía ver las chispas volando. Solo era mi imaginación. Además, no necesitaba que me cuidaran, en absoluto. Había vivido solo el tiempo suficiente para poder hacer todo lo que necesitaba por mi cuenta. Tal vez es hora de que salga de aquí, pensé. Rimuru-sama, ¿quién cree que es la más adecuada para satisfacer sus necesidades, sí o no yo? Fui demasiado lento. Sí. Tienes seda para tejer o algo, ¿verdad, Suna? Supongo que podrías ayudar cuando estés libre. Quizás. ¿Ayuda en qué, exactamente? No tengo idea. Muy bien, me alegro ser tomada en cuenta así. Suna sonrió. Esto fue suficiente para ella, supongo. Bueno, bien. Vamos a dejarlo así. Gracias, respondí. Ella sintió tiernamente en respuesta. Absolutamente, con mucho gusto serviré como su sacerdotisa cuando lo necesite. ¿Sacerdotisa? Sí. Usted me ha aceptado como su oráculo, quien lo venerará y le servirá, ¿no es así? ¿Lo hice? Porque creo que recordaría tal evento. Pero dudé en decirlo, sintiendo que podría ser un poco peligroso. Sí. Sí. Seguro. Diviértete siendo mi oráculo entonces. Fui agradecido con una sonrisa. Usted está en buenas manos, Rimuru-sama. Tan linda. Estaba listo para dejar que me dijera casi cualquier cosa. En ese caso, Rimuru-sama, es mejor que nos vayamos. Sion, por supuesto, aprovechó la oportunidad para arruinar el momento, levantándome rápidamente. Gracias. De nada, Rimuru-sama, dijo Suna,
con una sonrisa tensa en su rostro, como si acabara de salir victoriosa de alguna forma de batalla épica. Me alegro de ver que se resolvió. Sentí que la temperatura a nuestro alrededor se había enfriado un poco, aunque estoy seguro de que era mi mente la que me estaba engañando. Con muchas cosas en el mundo, es mejor para todos simplemente atribuírselo a su imaginación. Ahora íbamos donde Benimaru y demás. Sin duda estaban ocupados probando sus nuevas habilidades, y yo quería descubrir lo que ellos habían aprendido hasta ahora. Llegamos a la caverna subterránea para encontrarnos con Benimaru y Akuro cruzando espadas. La hoja de madera de Benimaru estaba, por alguna razón, envuelta en una aura blanca. Cuando cortó hacia Akuro, ésta emitió un brillante arco de luz que se disparó hacia adelante. Se deslizó a través del cuerpo de Akuro, sin embargo, cortó una roca detrás de él limpiamente por la mitad. Al momento siguiente, Akuro apareció detrás de la espalda de Benimaru, con su propia espada de madera contra el cuello de su oponente. Esto, aparentemente, marcó el final de la batalla. Estos chicos son Kijin, ¿verdad? Porque ese pequeño fragmento que acabo de ver se veía tan refinado. Esos movimientos. Y esa luz blanca. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué las hojas de práctica de madera son suficientes para romper rocas? ¿Por qué molestarse con la espada entonces? Akuro fue el primero en notarme. Ah, saludos, Rimuru-sama, dijo. Un lugar bastante bonito aquí. Bastante tranquilo. Me disculpo por haberle mostrado esa desagradable escena, Rimuru-sama. Oh, no, no. Escuché que estaban entrenando, así que pensé que vendría a ver cómo iban. Bien hecho. ¿Supongo? Creo que estamos haciendo mejorando, sí, dijo Benimaru. Akuro-sensei ha recuperado lo suficiente de su juventud como para ser tan fuerte como un hombre de la mitad de su edad. Jojojo. De hecho, es como dice Benimaru-sama, puedo sentir el poder fluyendo en esta vieja y marchita forma. Ah, pero solo ha comenzado para nosotros dos, Akuro-sensei. Todavía soy más fuerte que tú, recuerda, lo que debería haber sido suficiente para ganar, pero... El rostro de Benimaru se agrió visiblemente. Me di cuenta de que sus provisiones de magículas superaban a las de su enemigo. De hecho, joven maestro, o debería decir, Benimaru-sama. Me temo que usted confía demasiado en sus reservas de fuerza. Debe acostumbrarse a su espada, como yo lo hago, y convertirse en uno con ella. Odiaría perder antes de que usted logre eso. Incluso antes de que evolucionara, Akuro era un luchador lo suficientemente magistral como para esconderse detrás de mi espalda. Todavía recordaba cómo evadió mi percepción mágica el tiempo suficiente para atravesar mi brazo, incluso con barrera multicapa y armadura corporal protegiéndolo. No quería insistir mucho eso, pero ahora, él podría ser lo suficientemente fuerte como para terminar el trabajo definitivamente. Sí, me cortaste el brazo hace poco, ¿no? Dije. Si no te importa mi honestidad, eso me espantó. Ja 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 ja, y luego lo regeneró inmediatamente. Creo que fui yo el que se espantó. Bueno. Eso era cierto, sí. Exacto, pero solo sucedió porque tropecé con regeneración a ultra rápida en ese momento. Sin embargo, lo que Akuro no sabía no le haría daño. Sin embargo, me impresionó mucho cómo te las arreglaste para esconderte completamente así. ¿Cómo funciona eso? Esa es una habilidad conocida como espíritu de lucha utilizada a través de mi aura. Se ubica en una familia de habilidades diferente a la magia. Como lo expresó Akuro, espíritu de lucha era un tipo único de arte, o habilidad técnica, que transformaba las magículas dentro del cuerpo en un impulso de lucha, así, energizando la forma física del portador. Si el aura de uno es lo que sale mientras no estás haciendo nada, el espíritu de lucha es lo que tu cuerpo libera mientras luchas, aunque, dado que las auras ya están disponibles para los monstruos de alto nivel, me parece que es parte de ambos. También había algunas otras artes. Movimiento instantáneo, por ejemplo, la cual permitía exactamente eso, u ocultar forma, lo que obligaba a tu oponente a perderte de vista. Voluntad íntegra, que fortalecía tus puños y armas, era más un arte para principiantes, y esa era la luz blanca que acababa de presenciar, podían dispararla como un proyectil. Todo era un poco como la magia, excepto que no era magia. Sin tiempo desperdiciado cantando un hechizo, lo hacía más útil en caso de un apuro. Dado que cualquier persona con el nivel adecuado de inteligencia podría aprender dichas artes, creo que la escena de ellos usándola no debía ser una sorpresa. ¿Suna también tenía esa magia ilusoria de su lado? Supongo que debería ser normal que los monstruos de alto nivel tuvieran este tipo de opciones a la mano. Genial si están de mi lado, de lo contrario, sería realmente molesto.
Si un grupo de aventureros novatos llegara a toparse con un monstruo con ese tipo de arsenal al alcance, no podrías adivinar cuántos desafortunados encontrarían sus finales de esa manera. Me tomé un momento para decir una oración silenciosa por ellos. Esta cosa de espíritu de lucha, sin embargo, era interesante. Definitivamente quería aprender sobre ocultar forma, contra la que percepción mágica aparentemente no tenía poder. Mi forma humana me daba una vista normal, pero si no hubiera tenido esa, habría estado completamente vulnerable a ese ataque. Tal como lo ponen, el arte comienza suprimiendo tu sonido, luego tu olor, luego tu temperatura, luego tu espíritu, y una vez que alcanzas ese nivel, ya ni siquiera perturbas las magículas a tu alrededor. Definitivamente, es una habilidad que quería tener. Akurou Sensei fue nuestro profesor, explicó Sion, y el espadachín más poderoso entre nuestros compañeros. Genial. Así que, Akurou, quiero aprender esa cosa de espíritu de lucha, y me gustaría que los Hobgoblins también se entrenen en ello. ¿Te importa flexionar tus músculos un poco más para mí como mi instructor oficial? Jojojo, pidiendo un favor a este decrépito viejo. Él cayó sobre una rodilla. Me alegra oírlo. Si fuera por su bien, Rimuru-sama, me alegraría muchísimo poder ejercitar mis viejos huesos una vez más. Rimuru-sama, agregó Benimaru, usted dijo que planeaba construir una nación en esta tierra, ¿verdad? Usted estará sirviendo como rey, y Rigurd como su primer ministro. Yo mismo no sé nada sobre gobierno, pero cuando se trata de asuntos militares, creo que hay pocos que podrían igualarme. Si desea nombrarme para un papel en ese sentido, lo aceptaría gustosamente. Por mí encantado, pero eso es un paso hacia atrás para ti, ¿no? Nada que ver. Le servimos ahora, Rimuru-sama, y le hemos ofrecido nuestra lealtad. Si puedo cumplir mi palabra sirviendo como su vasallo, gustosamente pondría todo lo que puedo ofrecer en la línea. Me pregunto cómo manejar esto. Él ciertamente parece serio al respecto. Él había hecho una petición similar hace unos días, pero sinceramente todavía no lo había pensado en serio. Tal vez sea yo quien le deba un poco más de respeto. Muy bien. Espero poder contar con tu fuerza entonces. Tenía que pagar su resolución de una manera u otra, pensé. Y ahora era el momento. El tiempo para mí y estos ogros para caminar firmemente, finalmente, codo a codo. Eso es terriblemente injusto, Rimuru-sama. Si es así, también me gustaría ser nombrada para un puesto. Cielos. Ella me sorprendió. Sion, aún sosteniéndome firmemente contra su pecho, estaba haciendo pucheros visiblemente. Oh, por Dios. Ella creía que la estaba dejando fuera del club de niños geniales o algo así. Supongo que también necesitaré preparar algo para ella. Salté de sus brazos al suelo, transformándome en mi forma humana mientras lo hacía. Antes de tocar tierra firme, saqué una muda de ropa de mi estómago y me la puse, un movimiento que había estado practicando en secreto. Benimaru y Sion parecían sorprendidos, pero se arrodillaron en silencio ante mí en lugar de decir algo. Pues bien, Benimaru, por la presente te nombró mi general samurái. De aquí en adelante, serás responsable de dirigir los asuntos militares de mi nación. Sí, Rimuru-sama, le serviré bien, dentro y fuera del campo de batalla. Y a ti, Sion, por la presente te nombro como mi guardia real. Tus deberes serán principalmente de secretaría, supongo, pero, de cualquier manera, haz tu mejor esfuerzo, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Rimuru-sama, haré un gran esfuerzo todos los días para servirle lo mejor que pueda. Así que ahora no solo los he nombrado a todos, sino que les he dado 3 profesiones para trabajar. No podrían haber estado más absortos de la emoción. Kuroe también parecía estar amando su propio trabajo. Debería haberles dado todos títulos formales antes. Suna y Zoe también merecían algo. Justo cuando ocurrió el pensamiento, una figura apareció de repente junto a Benimaru. Era Zoe, y parecía que prácticamente había saltado de la sombra de Benimaru. El resultado, explicó, era la habilidad movimiento de sombra que obtuvo como parte de su propia evolución. Sabía que implicaba aprovechar las sombras de las personas para pasar del punto A al punto B en el menor tiempo posible, pero yo no estaba demasiado al tanto de los detalles. Lo había aprendido yo mismo, era parte de lo que había aprendido de los lobos terribles, pero todavía tenía que intentarlo. Probablemente era más útil de lo que pensaba a primera vista. Tenía tantas cosas en este punto, que no había tenido tiempo de experimentar con todo. Será mejor que me ocupe de eso pronto, al menos. Especialmente si Zoe ya está tan bien versado en ello. Sería genial para reunir información, creo. Al notarme, Zoe cayó a una rodilla. Reportando, Rimuru-sama, gritó. ¿Ese sí?
He completado mi misión de recolección de capullos, y en el camino de regreso, fui testigo de un grupo de hombres lagarto en movimiento. Verlos tan lejos de los pantanos que llaman su hogar, parecía muy inusual, así que pensé que era mejor reportarle lo más rápido posible. Zoe parecía perfectamente sereno. Su aliento no estaba alterado ni nada, pero estaba seguro de que debía haberse apresurado. Mi habilidad sentir de fuente de calor me dijo que la temperatura de su cuerpo era ligeramente superior a la normal. ¿Hombres lagarto? Eso es extraño, dijo pensativamente Benimaru. Así que hombres lagarto y orcos. Definitivamente algo estaba pasando ahora. Zoe, dije, me gustaría que manejaras un poco de trabajo de inteligencia para mí. A partir de hoy, quiero que actúes como mi espía, reuniendo información para mí y para nuestra causa. No podría soñar con nada mejor, Rimuru-sama, respondió, con una voz baja, pero determinada. Siempre me dijeron que mis antepasados fueron dotados con las llamadas artes oscuras, y espero ejercer esas habilidades al máximo para usted. Así, ahora los ogros y yo éramos una gran familia feliz, más o menos. Tenía un pequeño grupo de agentes leales trabajando bajo mis órdenes. Habían evolucionado hasta convertirse en Kijin, y habían recuperado un buen número de las habilidades de sus antepasados. Cuando evolucionaron por primera vez, había adivinado que estaban a través del rango A. Pero ahora que fueron adquiriendo habilidades y acostumbrándose a sus nuevos cuerpos, sus rangos individuales estaban cambiando. Ya sobresalían por encima del resto de la ciudad en fuerza, pero incluso así, seguían cambiando. Tenía la sensación de que mi asignación de trabajos, o profesiones, para ellos había ayudado a consolidar la cantidad exacta de fuerza mágica con la que cada uno tenía que trabajar. Lo mismo había sucedido con los hobgoblins a los que fueron asignadas profesiones. Al final, el éxito en la batalla tenía menos que ver con la fuerza bruta y más con la forma en que se emparejaba con la habilidad de tu enemigo. Fueron mis habilidades las que derrotaron a Ifrit, no lo que mi cuerpo de Slaim hizo por mí. Ver a estos Kijin obtener habilidades únicas de la misma manera era fascinante. Tenía la sensación de que Sun había forzado un poco mi mano, pero no me importó. Ella solía ser una sacerdotisa, supongo, por lo que la profesión le había dado funcionaba bastante bien para mí. Ella también parecía lo suficientemente feliz con ello. Así, ahora tenía 6 Kijin trabajando bajo mis órdenes, cada uno con su propia profesión. Benimaru el general samurái, Suna la oráculo, Akuro el instructor, Zoe el espía, Sion la guardia real, y Kuro el herrero. Estaba muy satisfecho. Gabiru estaba encontrando algunas mentes muy receptivas entre las aldeas goblins a las que había hecho visitas personales. No necesitaron discursos loables sobre lo fuerte que él era, estaban ansiosos por seguirlo prácticamente al instante. Así es como las razas más débiles trabajaban, supuso. Y si mostraban algún signo de desafiarlo, él estaba listo para azotarlos y someterlos. Las órdenes del jefe ya no figuraban en la mente de Gabiru. Él tenía a los hábiles guerreros de cada aldea reunidos, trayendo cualquier alimento que pudieran conseguir de sus depósitos. Eran 7.000 en total, vestidos con débiles armaduras de cuero y portando toscas lanzas y picos tallados en piedra. No parecían confiables en batalla, pero esto estaba bien por ahora. Los que estaban demasiado asustados para luchar ya habían huido de todos modos. Ancianos, gritó. ¿Hay otras aldeas en el área de las que debería ser consciente? Los ancianos intercambiaron miradas entre ellos, luego uno finalmente se acercó tímidamente para responder. Bueno, tal vez no sea una aldea, exactamente, pero debería haber otro asentamiento, sí. ¿Asentamiento? La elección de palabras del anciano irritó al hombre lagarto. ¿Qué hay de esta, que es tan preocupante acerca de este asentimiento, del que hablas? Los ancianos respondieron con una historia asombrosa, la historia de una banda de goblins montando lobos terribles. No tenía sentido para él. Esos eran monstruos fuertes, esos caninos, que vagaban en manadas gobernando las llanuras. En su territorio, incluso los guerreros hombres lagarto vigilarían sus pasos. ¿Por qué se someterían a la voluntad de una especie tan débil como los goblins? Era absurdo, y las historias de los ancianos se hicieron aún más grandes a medida que continuaban. Al parecer, estaban siendo guiados por un Slaim, de todas las cosas. Ridículo, pensó Gabiru. El nivel más bajo de monstruo que haya existido. Tal vez podrían encontrar una manera de encantar las mentes de los goblins igualmente estúpidos, pero ¿los lobos terribles también? Por favor, Gabiru necesitaba verlo por sí mismo. Tal vez había un truco detrás de la fundación de este asentamiento del cual él podría apropiarse para sus propios fines. Si todo saliera bien, tal vez incluso estos supuestos lobos terribles se unirían a su lado,
convirtiendo las vastas llanuras en sus terrenos de caza personales. Y así, él entró en acción, dejando que sus deseos lo movieran. La ubicación que se le dio a Gabiru no llevaba a una aldea. Esto le molestó, pero lo dejó pasar. Si quería ganar el control sobre los lobos terribles, tenía que esperar un contratiempo aquí y allá. Al ser liberado de cualquier sentido del deber hacia sus superiores hombres lagarto, le era imposible controlar su deseo de poder, pero incluso así, sabía que la paciencia era la clave. En este momento, la existencia de su jefe no era más que un obstáculo en el camino hacia los objetivos de su ejército. Si él pudiera obtener la cooperación de los lobos terribles, los otros hombres lagartos sin duda reconocerían a su nuevo rey. Los señores de las llanuras, emparejados con el rey de los pantanos. ¿Quién tenía algo que temer de esos cerdos de bajo nivel ahora, sin importar cuántos fueran? Nadie. Gabiru estaba seguro de ello. Él los suprimiría rápidamente, y luego gobernaría sobre el gran bosque de Jura, y eso, me imagino, sería lo suficientemente digno de una hazaña para ponerla frente a Helmut Sama. Imaginando la alegría que su maestro le mostraría al escuchar las noticias, Gabiru logró ser paciente. Él ya tenía hombres estacionados en el lago Sis, esperando órdenes adicionales. Los suministros seguían siendo escasos, así que tenían que tomar medidas pronto. No había tiempo que perder. Uno de sus hombres reportó haber descubierto nuevas huellas en el área. Él inmediatamente dio una orden. Un grupo de 10 luchadores de élite, incluido él mismo, cabalgaría sobre sus lagartos de montura hacia su objetivo. Gabiru ni siquiera se molestó en ocultar su presencia en las llanuras. Los lobos terribles eran algo de lo que preocuparse, pero si estaban cumpliendo los deseos de los goblins, ellos no podrían ser una amenaza ahora. Tendré que entrenarlos, pensó, y devolverlos a su mejor momento. Él no tenía idea de lo que le estaba esperando. Su cabeza estaba demasiado llena de orgullo ante la idea de servir a Helmut Sama, el único maestro que realmente respetaba. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.